Años en el aire. Fin de espacio publicitario. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio de Radio La Predicadora, con este programa Punto de Unión de la Iglesia Camino Nuevo. Gloria a Dios, quien te habla el hermano Claudio. Y bueno, tenemos un tiempo de 45, 50 minutos para poder compartir palabra de Dios. Y me gustaría seguir con el tema del viernes pasado, no sé si lo recordás, de el fin del tiempo de la gracia. Vamos a manejarnos en esa dirección y vamos a continuar escudriñando la palabra con el sentido basado en la profecía de Daniel, profecía de las 70 semanas en el capítulo 9. En el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Justamente para que comience a circular esta semana que está pendiente, tiene que terminar el tiempo de la gracia, ¿verdad? El tiempo de la gracia es donde el Espíritu Santo, después de la ascensión de Cristo y que venga aquí en la tierra, que lo pudimos ver claramente en Hechos capítulo 2, de ahí en adelante empezó a construir la iglesia de Jesucristo, en donde por gracia somos salvos, sin ningún requisito, solamente creyendo en Jesucristo. Y vamos a traer un poquito más de luz, perdón, ¿qué quiere decir esto de que por gracia somos salvos y no por obras? Justamente, vamos a escudriñar algunos versículos bíblicos, en Gálatas capítulo 5, gloria a Dios, y verso 19. Te doy un poquitito de tiempo para que si tenés tu Biblia lo busques, Gálatas 5, verso 19, y dice así la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que no practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, de que somos salvos por gracias, pero tenemos que dejar de practicar cosas que lo hacíamos cuando estábamos antes del mundo. Es claro el versículo donde dice que los que practican tales cosas, que los que periódicamente o permanentemente están haciendo este tipo de cosas, claramente dice, no heredarán el reino de Dios. O sea que es tiempo, en este fin del tiempo de la gracia, de empezar a hilar finito, sacarle punta al lápiz y tomar conciencia de cómo tenemos nuestra vida delante de Dios, el cual es paciente y da tiempo para que uno pueda cambiar, pero ese tiempo, hermano, en el cronómetro de Dios está llegando a su fin. Entonces nosotros tenemos que comenzar, gloria a Dios, como decía, a hilar finito, sacarle punta al lápiz, a examinarnos, porque los que practican tales cosas, ¿verdad?, no heredarán el reino de Dios. O sea que hay que dejar de hacer determinadas cosas que señalan acá y otras semejantes a esta. Hay cosas que no están señaladas. Y yo les llamo a aquellos, los pecados invisibles, los que podemos ocultar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que son evidencia, que se ven en las obras de la carne, pero hay obras también que no se ven tantos,
y uno tiene que empezar a tomar conciencia, por eso digo de examinarnos, porque hay cosas que hacemos que no están bien delante de los ojos de Dios y que quizás somos conscientes o porque nuestra forma de ser ya es así, no nos estamos dando cuenta. Cosas como la mezquindad, la envidia, el egocentrismo, ¿verdad? Hay cosas que no son tan visibles. El pasaje del joven rico en Lucas 18 dice que el joven se acercó y le preguntó al Señor Jesucristo qué debía hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le dijo de que tenía que seguir los mandamientos, la ley de Moisés, y el joven le dijo, y Jesús le dice, no hurtarás, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, honrarás padre y madre. Y el joven le contesta, yo tales cosas practico desde mi juventud. Pero cuando le dijo, bueno, pero una sola cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y ven y sígueme, dice que este muchacho, este joven rico, se fue muy triste. Y acá, si empezamos a revolver en ese versículo e imaginarnos la actitud de ese joven, ¿por qué no estuvo dispuesto? Porque era mucho lo que tenía, ¿verdad? ¿Por qué no quiso obedecerle a Jesucristo en ese único requisito que le faltaba? Porque había un montón de cosas que tenía que pulir en su vida, ¿verdad? Que no estaba dispuesto a hacerlas. El compartir, el dejar de ser egoísta, el dejar de ser avaro, el dejar de ser mezquino. Él no tuvo la capacidad de poder dejar de hacer esas cosas. Y esas cosas son desagradables ante los ojos de Dios. Por eso tenemos que empezar a tomar conciencia de que en esta vida, en esta tierra, ¿verdad?, todas las cosas que nosotros poseemos son pasajeras, las que Dios permite que lleguen a nuestras vidas, ya sea una casa, un bienestar económico, o no tener el bienestar económico, un estado de salud no muy bueno. Esas son cosas que tienen que estar en esta tierra y no la vamos a llevar al cielo. Y eso no nos tiene que impedir de poder seguirlo a Jesús. Este joven rico se fue enojado porque evidentemente era mucho lo que tenía y no estaba dispuesto a desprenderse de eso mucho que tenía. Hablando estos días con un hermano, él me decía, claro, porque uno en este pasaje ve de que el desprenderse de cosas muy valiosas cuesta. Por un lado sí, él no estuvo dispuesto a desprenderse de esto tan valioso, pero por otro lado vemos que había cosas ocultas, más allá que él cumplía con la ley. Él estaba cumpliendo con la ley, según él dice que practicaba todo eso de su juventud, pero cuando tuvo que poner por obra es donde él no tuvo la capacidad de hacerlo, no tuvo la fuerza de hacerlo, no estuvo tan convencido y se fue muy triste. Triste va a ser el día de que se termine el tiempo de la gracia. Yo soy de los que creen en el rapto de la iglesia. El arrebatamiento va a existir y cuando Cristo se lleva a la iglesia, Él viene a buscar, que representa a su novia, porque nos vamos como novia al cielo, estamos 7 años y vamos a volver como esposa de Cristo, gloria a Dios, simbólicamente. Ahí va a haber que estar sin arrugas, sin mancha, blanca, resplandeciente. Y hay cosas que nosotros debemos dejar de hacer. Debemos dejar de hacer porque van a impedir el día de mañana. Leíamos el viernes pasado la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 imprudentes, 5 insensatas y 5 prudentes, que las insensatas sabían lo que tenían que hacer. Y eso es lo que más le duele el corazón a Dios, que hay parte de la iglesia que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Cuando a este joven rico se le dijo qué es lo que tenía que hacer, no estuvo dispuesto a hacerlo. Pero qué interesante, ¿no?
las obras de la carne son las que van a impedir de heredar. Y para que haya una herencia, muchas veces nos preguntamos por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir y morir, y lo estudiamos muy superficial a eso, pero era clave de que Él tenía que venir, cumplir con la palabra, lo que ya estaba escrito en base a Él, pero era necesario que muera porque había un testamentario, un testamento se hizo, y para que entre en vigencia debía morir el testamentario, debía haber una muerte para que ese documento legal pueda tener valor, porque si no, no tenía valor. Él tuvo la capacidad de morir y de resucitar, pero cuando murió, y esos 3 días estuvo en las partes más bajas de la tierra, ahí entró en vigencia este testamento maravilloso, que precisamente no está escrito que nosotros vamos a ser personas ricas, ni famosos, ni vamos a tener gran popularidad, ni que vamos a estar cumpliendo sueños. No dice eso el testamento. El testamento dice de heredar la vida eterna. O sea que nuestra alma va a ser salva. Eso es lo que dice el testamento, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos esforzarnos y debemos hacer. Digo esforzarnos porque estas cosas se dejan voluntariamente. Porque dice que los que practican tales cosas, hay que dejar de practicar, hay que dejarla de lado, hay que retirarse de todo eso, ¿verdad? Vamos a darle un poquito más de luz en Gálatas, no, ya estamos leyendo en Gálatas. En Apocalipsis capítulo 22 y verso 14. Apocalipsis 22, 14. Vamos a leer el 13. De Apocalipsis 22 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, primero y último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados los que dejan de practicar tales cosas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. No hay otra manera de entrar, no hay ventanas para entrar a la ciudad. Hermano, tenemos que entrar por la puerta. Bienaventurados los que lavan sus ropas, repito, bienaventurados los que dejan de practicar tales cosas como dice en Gálatas del versículo 19 al 21, gloria a Dios, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mira, en Juan capítulo 3, 16, también dice algo tremendo, hermano. Vos ya lo sabés de memoria, sí, seguro, porque sos un buen lector de la Biblia, ¿verdad? Y ese versículo dice muchas cosas, pero hay algo que no queda bien en claro. Dice, 3:16 de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate lo que dice, no se pierda, o sea que ya deja de estar perdido en este mundo, en la corriente del mundo, a donde te lleva el mundo. Dejas de estar perdido. Él dio el Hijo unigénito para que dejes de estar perdido. Ahora tenés con quién ir de la mano, ahora tenés a quién seguir. Y ese se llama Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios que vino aquí como el Cordero Santo, gloria a Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que tenga a quién seguir, porque estábamos en este mundo perdidos, desorientados, no sabíamos ir para el frente, la derecha, retaguardia, izquierda, no sabíamos para qué lado ir, no sabíamos para dónde estar, pero todo aquel que cree en Cristo ya creyó en alguien, creyó en Jesús, y por Él no se va a perder. ¿Por qué no se va a perder? Si me permitís, en Juan 14 dice por qué no nos vamos a perder. Gloria a Dios. 14:6. Jesús les dijo: porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso ya no nos vamos a perder. Ya a través de Jesucristo encontramos el camino para ir al Padre. Fíjate qué tremendo, hermano. Pero para
podamos ir de la mano de Cristo, gloria a Dios, debemos dejar de practicar las obras de la carne. Hay que dejar de practicar, hermano. Esto es algo voluntario, lo decía, es algo que uno tiene que pedir fuerzas al Espíritu Santo para dejar de practicar tales cosas. Yo también, cuando entré en el camino del Señor, a mí hubo un montón de cosas que no tenía la fuerza suficiente, no tenía la decisión clara de dejar de hacer, y a medida que yo daba el ejemplo el viernes pasado de estar caminando con Cristo, me fue limpiando un montón de cosas, como los 10 leprosos que lo encontraron y a la distancia le dijeron: Señor, sánanos, y le dijo: vaya y preséntese al sacerdote. Y mientras ellos iban caminando se dieron cuenta que se iban limpiando, y a mí me pasó muy similar a eso, y creo que a muchos le pasó y le está pasando, que a medida que vos vas avanzando en las cosas del Señor, es como cuando Naamán entró en el Jordán, que le dijo el profeta: sumérgete 7 veces, y a medida que se sumergía él veía que su lepra del cuerpo se iba sanando. Lo mismo pasa cuando uno empieza a caminar de la mano de Jesús, de seguirle a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ahí es donde se encuentran las fuerzas para dejar de practicar tales cosas. Porque en Gálatas, cuando termina en el versículo 1, dice: más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, pero para que haya fruto del Espíritu debe dejar de haber obras de la carne, porque no es compatible las dos cosas. Hay que dejar de hacer las obras de la carne para que el fruto del Espíritu comience a florecer. Porque si no, no puede ser, no hay compatibilidad. Nadie puede decir que está en el Señor practicando cosas como estas, teniendo estas obras de la carne. Y hay otras cosas que son peores. Si seguimos leyendo en Apocalipsis 22, versículo 15, leímos el 14, leamos el 15, dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Realmente que hay gente que disfruta hacer obras de la carne. Lo disfruta y no está dispuesto y no quiere, ¿verdad? Porque en aquel momento muchos dirán: pero Señor, Señor, y apartado de mí porque no los conozco, va a decir el Señor. Y a veces nosotros, ¿verdad?, nos ponemos mal porque vemos que uno u otro se está perdiendo. Primero, que siempre hay tiempo de salvarse. No nos debemos cansar de predicar el Evangelio. No nos debemos dejar de cansar de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Porque el Evangelio es de Jesucristo, no del pastor Claudio. Las buenas noticias las trae Jesucristo. Nosotros somos transmisores de lo que Jesús dijo. Y a Él quien siempre lo tenemos que poner en alto. Porque tiene que ser de esta manera. Entonces, para que haya fruto del Espíritu, debe de dejar, se tiene que apartar uno de las obras de la carne. Dejar de practicar las obras de las carnes. Y bienaventurados los que lavan sus ropas, dice. Si en este preciso momento vos te estás dando cuenta de que algunas cosas ya estás a tiempo de dejarla, porque queda muy poco tiempo, nadie tiene día y hora ni fecha, pero el Señor deja indicios a través de su palabra de que ese tiempo de la gracia en el cual estamos viviendo está llegando ya a la parte final, que en cualquier momento el Señor dice: hasta acá, desconecta, listo, porque Él es Dios y Él sabe y tiene todo programado, ya está todo hecho. Él es el principio y Él es el fin. Lo que para nosotros es futuro, para Dios ya es pasado, porque nosotros tenemos que acercarnos a Él. Él está esperando ya en el fin del tiempo. Él es el principio, pero también es el fin. Él está en el fin esperando. Nosotros somos los que estamos transitando y no sabemos el tiempo exacto que queda hasta que se culmine esta parte de los tiempos.
porque el fin es después del tribunal de Cristo. Sabemos que va a estar el arrebatamiento de la iglesia, las bodas en el cielo, pero en la tierra va a haber tribulación. Y a los 3 años y medio de la tribulación comienza la gran tribulación, donde el anticristo se deshace de las 10 naciones que lo llevan a hacerlo popular y conocido, y se queda él solo gobernando. Son 3 años y medio de desolación, por eso le dicen el desolador, la bestia. Va a ser 3 años y medio tremendo. Después de esos 3 años y medio viene la segunda venida de Cristo, porque cuando se lleva a la iglesia no pisa la tierra, queda en las nubes, ¿verdad? Y de ahí no vamos al cielo. Terminan los 7 años de boda en el cielo, 7 años entre tribulación y gran tribulación aquí en la tierra, y ahí viene Jesucristo para destruir al falso profeta, al anticristo, y tirarlos en el lago de fuego, y el enemigo será atado, Satanás será atado y encerrado en el abismo por 1000 años, y 1000 años Cristo estará gobernando aquí en la tierra. Esa es una pregunta que siempre me dicen, ¿no? ¿Cuánto va a durar el tribunal de Cristo? Y para nosotros tener derecho a eso debemos lavar nuestras vestiduras para poder heredar el reino de Dios. Heredar. No importa lo que tengamos aquí en la tierra o lo que podamos llegar a lograr. En Mateo 6 dice de que, las bendiciones vienen por añadidura. Nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y no debemos buscar la añadidura primero, debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Porque de nada nos sirve hacer riquezas aquí, hermano, y nuestra alma se pierda. De nada sirve ganar el mundo entero y que tu alma se pierda, hermano. Yo creo que debemos darle muchísimo más valor a lo que hizo Cristo por nosotros, gloria a Dios, en la cruz del Calvario, que fue voluntario, que fue un gesto de amor inmenso, que fue algo tremendo, porque ninguno sería salvo, pero más Él vino a ponernos a cuenta con el Señor. Él pagó la deuda, porque en la cruz del Calvario nos encontramos con 2 cosas impresionantes. Primero, había una ley, la ley del rescate, que toda persona, esto lo dio Dios a los hebreos, ¿no? Que todo ciudadano hebreo de 20 años en adelante debía pagar medio ciclo para que no haya mortandad. Entonces, cada vez que había censo, se debían sumar las personas que tengan más de 20 años, y eso debían pagar en el templo, y con ese dinero que se recaudaba se hacían los holocaustos para la expiación. Rápidamente te lo estoy explicando, es mucho más detallado, pero rápidamente te lo estoy detallando. O sea que nosotros los gentiles, basado en la ley del rescate, teníamos deuda. Había una deuda la cual Cristo cumple la ley del rescate por nosotros y estamos a cuenta con el Señor. Eso es por un lado. Y también la sangre de Cristo, la sangre del Cordero Santo, nos limpia de todo pecado. O sea que, como dice en Corintios 1:7, a ver si te lo busco rápido, Primera de Corintios 1:7, 1:8, gloria a Dios. Es lindo leer la palabra porque uno se informa. Esto es informarse, hermano, de lo que ya fue dicho, lo que está escrito y lo que se tiene que cumplir. Dice 1:7, de tal manera, de Primera de Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible el día de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. El día de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta que un día es como 1000 años, 1000 años Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
volvemos otra vez a las obras de la carne, las cuales uno debe dejar de practicar. Hermano, venimos de la corriente de este mundo y inmundicia a granel hemos traído a los caminos del Señor. Pero es tan grande el amor de Dios que la sangre del Cordero Santo, la sangre de Jesucristo, nos limpió del pecado y pagó nuestro rescate. Él pagó con su sangre nuestro rescate, para que seamos irreprensibles. Y ya no hay condenación para los hijos de Dios. Pero aclara, para los que no andan conforme a la carne. O sea, no hay que andar conforme a la carne. Porque me preguntaban estos días, pero ¿cómo si la salvación es por gracia? Entonces se puede hacer cualquiera. No, hermano, no podés hacer cualquiera. No. Debés dejar de hacer las obras de la carne. Porque si no, no vas a heredar el reino de los cielos. No vas a heredar aquella herencia preciosa e inalcanzable para nosotros que es la vida eterna con el Señor. Esto es, hermano, un regalo, pero para los que no practican, no hay condenación para los que no andan conforme a lo que Moisés había enseñado y se fue transmitiendo de generación en generación. Él las cumplía, pero había algo en su corazón, hermano, él no estaba convencido, por eso se acerca a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar? Él había algo que le daba inquietud, ¿verdad? Su corazón no estaba en paz. Y nuestro corazón está en paz cuando uno está en común unión con el Señor, cuando uno deja de practicar las cosas de la carne, cuando uno empieza a dejarse llevar, es verdad, en el camino del Señor por el mismo Jesucristo, ya el Espíritu Santo empieza a hacer obras en nosotros. Porque como decía al comienzo, si hay obra de carne, no puede haber fruto del Espíritu, no puede haber. No nos engañemos. Si hay alguno que está engañado, dice, no, pero igual, no, se lleva mal con los padres, odia a los hermanos, no soporta a nadie cuando va a la iglesia, lleva dinero por obligación, no por agrado, no porque quiere colaborar de todo corazón. Y dice de que el Espíritu le habla, ¿de dónde, hermano? Si hay obra de la carne, no hay fruto del Espíritu. No nos engañemos. Hay muchas cosas por cambiar para que el fruto del Espíritu comience a florecer. Entonces, afilemos el lápiz, hilemos finito, pongámonos enfrente a un espejo, oremos, hablemos con el Espíritu Santo, que nos muestre, que nos revele cuáles son las cosas que realmente debo cambiar. Es interesante este tema, hermano, es interesante para que la misma palabra es la que va limpiando. Como Jesús le dijo a los discípulos, vosotros por la palabra estáis limpios. La palabra es la que nos limpia. Hay también otro versículo muy interesante en la primera epístola de Juan, capítulo 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3. Y le voy a pedir a Mauro si puede preparar una alabanza, la que más le guste a él. Pero fíjate lo que dice primera epístola de Juan 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica las obras de la carne. Ya es bienaventurado porque lavó sus ropas, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A Nicodemo se le dijo, Jesús le dijo, si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si empezamos a hilvanar los versículos, nos encontramos con que la persona que es nacida de nuevo deja automáticamente de practicar las obras de la carne. Y ahí es donde florece el espíritu, el fruto del Espíritu. Porque el que es nacido de Dios
no practica el pecado. Pero los que practican las obras de la carne, hay una consecuencia gravísima, porque el testamentario puso las reglas de qué es lo que hay que dejar de hacer, o qué hay que hacer, mejor dicho, para poder recibir la herencia. Y claramente dicen Gálatas en las obras de la carne que hay que dejar de practicar las obras de la carne para poder heredar el reino de Dios. Amén. Vamos a escuchar una alabanza y ahí continuamos. No se sujeta el tiempo, no se... Expresarte sin palabras, me muero si no estás. El tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, el sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció. Cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que mil palabras sin sentido. La vida que morirá si tú no estás aquí. Gloria a Dios. Aquí estamos de nuevo. Mandó un mensaje Hernán, que es de La Ferrere, y pide oración. Y antes de continuar vamos a orar. Te invito a que, si me estás acompañando del otro lado, que puedas cerrar tus ojos también. Y vamos a orar por Hernán. Está pidiendo, hay una luz de fe, y la oración del justo puede mucho, dice la palabra. A que cerrar tus ojitos ahí donde estés y vamos a orar por Hernán. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde por la vida de Hernán, que está escuchando la radio, que está escuchando tu palabra. Si tu palabra está tocando su corazón, te ruego, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que les estés dando fuerza, Padre. Ayúdale, socórrelo, Señor. Yo no sé cuál es su necesidad, cuál es su preocupación, Dios mío, pero ayúdalo a que te pueda alcanzar, Jesucristo. Espíritu Santo, empieza a florecer en él, Dios mío. Dale esa fuerza, Señor. Levanta su ánimo, Señor, que él pueda ver la luz de esperanza que hay siguiendo a nuestro Señor Jesucristo.
Yo en el nombre de Jesús lo bendigo, pero bendícelo tú desde los cielos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, hay alguien que está pidiendo, Dios mío, que tus hijos e hijas se unan para orar por él, Dios mío, y en este momento te estamos pidiendo, rogando, clamando en el nombre de Jesús, que tú los puedas tocar y alcanzar, Padre. En el nombre de Cristo, Padre, dale esa paz, dale la seguridad y que él, Dios mío, en este momento pueda sentir que tu Espíritu Santo ya está obrando en su vida. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Ezequiel, hermanos, capítulo 2, habla de algo que en este tiempo es como que muchos buscan acomodar la palabra de Dios, porque, a veces la palabra de Dios es dura, a ver si se ofenden, se enojan. Pero, hermano, no podemos perder el tiempo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y por algo te ofenderá la palabra de Dios. Por algo te inquietará la palabra de Dios. La palabra de Dios es sanidad para tu cuerpo, hermano. Es como espada de dos filos. Corta hasta llegar al tuétano, hermano. Y corta con espada de dos filos. Corta de un lado, cicatriza del otro, hermano. Y no estamos en tiempo, a vos que te gusta predicar la palabra, a vos que te gusta hablar de la palabra de Dios, de ponerle aderezos. No hay que sacarla ni de contexto, hay que hablar la palabra de Dios como Dios te la da, no hay que endulzarla, porque Dios sabe lo que hace, y si es palabra de Dios que viene del cielo, hermano, va a ser la hora para la que fue enviada. Dice en segunda de Ezequiel capítulo 2, verso 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarza y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Hermano, hay que hablar la palabra de Dios. Hay que hablar del pecado, hay que hablar del arrepentimiento, porque es lo que Cristo vino a predicar, el arrepentimiento. Juan abrió el camino diciendo, arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado. Y Jesucristo habló de arrepentimiento también. Los apóstoles también hablaron de arrepentimiento. Es una palabra que a muchos les ofende, el arrepentirse, ¿verdad? Pero arrepentirse, hermano, es cambiar de idea. Tenemos que cambiar de idea, hermano. No podemos andar haciendo las cosas según nuestro modo. Tienen que ser de la manera que Dios dice que tienen que ser. No la podemos modificar en nada. La palabra de Dios es como está escrita, y como está escrita es como la debemos hablar. Como está escrita es como la debemos discernir. Como está escrita es como debemos ayudarle al pueblo a que la reciba. Sí, se van a molestar algunos y bueno, pero la palabra de Dios es para sanar. La palabra de Dios es para sanar. Vos cuando tomás un antibiótico, gloria a Dios, te va a curar de una enfermedad, pero te va a ayudar a acomodar a otras. Algunos le da problemas estomacales tomar un antibiótico, pero también eso te está ayudando a poder eliminar un montón de basura que estaba dentro de tu organismo. O sea, hermano, que la palabra de Dios hay que darla así como está, sin adornarla, no la adornes. No podemos, yo creo, yo opino, me parece, no es, acá en la palabra de Dios eso no corre, porque es hoy qué largo que la está haciendo pero sí, si hay 2 horas de alabanza, felices de la vida, porque la palabra de Dios corrige y evidentemente hay muchos que no quieren ser corregidos. Yo necesito ser corregido, porque necesito. Proverbios capítulo 3 y verso 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal.
porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Qué interesante, hermano, no apoyarnos en nuestra propia prudencia y no creernos sabios en nuestra propia opinión. Acá, como te decía hace un ratito, esas cosas no corren dentro del Evangelio, hermano. No es nuestro parecer. No es nuestro parecer. Es lo que Dios dice. Debemos apoyarnos en Él. De todo corazón de ese. Debemos fiarnos en Jehová, en el Señor. Entonces, ahí vamos a estar seguros. Y sin dudas, vamos a andar por buenas sendas. Para que lo cojo sea enderezado. Así dice la palabra de Dios. Para que lo torcido se pueda enderezar. A que, hermanos, debemos seguir leyendo la Biblia. No cansarnos, no creernos porque en este camino algo hacemos y salió bien, ya está, ya hemos alcanzado. No, hermano, dijo Jesucristo de cuando suceda esto, que nos inclinemos, que nos hinquemos ante el Señor y digamos, siervo inútil soy. Porque es muy exitista el ser humano, le gusta el éxito, le gusta ser aclamado, le gusta ser ponderado. Pero acá el que debe ser glorificado es Cristo, hermano. No hay cosa que pueda reemplazar eso. Nosotros somos simplemente instrumentos. Yo diría que ni siquiera colaboradores. Hay algunos que les gusta ocupar determinados títulos. El que tiene que ser glorificado es Cristo, hermano. Los títulos... démoslos al Señor. Qué interesante, ¿no? Dejar de practicar las obras de la carne, ¿verdad? Ese versículo de Romanos también me gustó mucho. Vamos a leerlo nuevamente. Romanos 8, verso 1. Es realmente lindo. Romanos 8, 1, edificante. Vamos a leer algunos versículos más. Dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué tremenda la palabra de Dios, hermano. Realmente, gloria a Dios, es muy alentador lo que dice aquí, ¿verdad? Que para que esté el fruto del Espíritu, debe dejar de haber obra de la carne. Y ahí me tengo que concentrar, en que deje de haber obra de la carne. Luchar ahí. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte, porque si lo recibiste a Cristo en tu corazón, y aquí viene el dilema, ¿no? Lo recibiste a Cristo en tu corazón, entonces ya tenés la potestad de ser hecho hijo de Él. Pero para poder recibir la herencia, hay requisitos para cumplir. Por eso, como hijos tenemos la posibilidad de arrepentirnos para poder tener derecho. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 22:14. Para tener derecho a la herencia, debo dejar de practicar las obras de la carne. Puede ser que vos hayas recibido a Cristo en tu corazón,
que hayas hecho la confesión de fe, te hayas bautizado, empezás a caminar, pero caminando, hermano, tiene que suceder los de los leprosos, ir curándose, sanándose. Si todavía está la lepra en tu cuerpo, en tu carne, las obras de la carne están en tu cuerpo, hermano, algo está pasando. Quiere decir que cuando confesaste a Cristo no lo hiciste en tu corazón, fue solamente repetir una oración con tu boca, pero no creíste en el corazón. O sea que no pudo entrar el Espíritu Santo ahí porque realmente no hubo una apertura de corazón. Tiene que haber una apertura de corazón para que el Espíritu Santo pueda morar en tu vida. Y ahí es donde hay que trabajar. Hay muchos que quizás hicieron la primera parte, pero después no quisieron dejar las obras de la carne. Te voy a leer un versículo más, vamos a ir redondeando, en Josué capítulo 18. Josué 18, que ahora me viene a la mente. Josué 18, tiene mucho que ver con las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y acá pasa algo similar. Josué 18 dice en el título, territorios de las demás tribus. Acá cuenta en los primeros 2 versículos que hubo tribus que se quedaron del otro lado de Jordán como herencia y la otra parte cruzó el Jordán, pero había una cantidad de tribus. Voy a leer los primeros 3. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra fue sometida, o sea que se habían conquistado, pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus, las cuales aún no habían partido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, esta es la parte que te decía, comparable con las 10 vírgenes. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, Dios, a vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes, irresponsables? Eso quiere decir negligente. Quiere decir que estaban todos sin tomar la posesión que Dios había dado, ¿verdad?, a cada tribu, sino que estaban todos mezclados, inclusive con los cananeos. O sea, estaban conviviendo entre todos. Como no habían tomado posesión de decir, bueno, este es tu territorio, familia fulano, vení acá. Familia sutano, vení acá. Vos no sos de ninguna familia, bueno, afuera. Eran irresponsables, no habían tomado posesión y había una convivencia con los cananeos. Lo que Dios demanda es de que si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya no tiene que haber convivencia con el pecado, hermano. Por eso las obras de la carne hay que dejar de practicar. Y esto no es, ay Dios, ayúdame, no, ya Dios te ayudó diciendo que lo que tenés que dejar de hacer, déjalo de hacer. Lo tenés que dejar de hacer. Como estas 7 tribus que no habían tomado, ¿verdad?, la decisión de poseer, gloria a Dios. Entonces, había que tomar la responsabilidad de tomar posesión. Y hoy tenemos que ser responsables en dejar de practicar las obras de la carne, para que el fruto del Espíritu pueda florecer. Entró un llamado más, un mensajito más. El hermano David Laferrere dice, Dios los bendiga, hermanos queridos, saludos cordiales al pastor Claudio. Quiero recordar los detalles del muchacho rico, obedeció a Jesús al instante, que menciona a Jesús cuando él estaba dando sus razones. Jesús lo amó, claro que sí, claro que Jesús lo amó, pero se fue triste. Él se fue triste porque no quiso dejar lo que más amaba. Y dice que el que no deja padre, madre, hermanos, bienes, y se viene en pos de Cristo, no es digno de él. La palabra dice así, hermano, y así la debemos entender. Ahí no la podemos decorar ni nada. ¿Por qué? Porque el primer lugar en nuestras vidas tiene que ser el Señor. Después viene todo lo demás. Todo lo demás viene después. Primero es el Señor. El primer lugar de mi vida tiene que ser el Señor. Y esto, si querés, te ayuda un poquito más.
Porque si vos pones en primer lugar a Jesucristo, vos pones en primer lugar al Señor, Satanás viene por tu primer lugar. ¿Qué pasa si vos pones a alguien más querido y vos amás a alguien más? Y lo pones en primer lugar. Acá el primer lugar tiene que ser ocupado por el Señor. Acá no van ni los padres, ni los hijos, ni la esposa, ni los hermanos. Va en el primer lugar el Señor. Este muchacho no quiso dejar lo que más amaba. Él amaba los bienes. Qué triste que por los bienes quizás haya sido condenado. No sabemos, porque después lo que continuó no lo podemos suponer. Él se fue triste. Dios quiera que haya reflexionado y de alguna manera se haya acercado a Jesucristo, que es lo que el Señor quiere en este día, de que nos acerquemos a Él. Siguiendo el camino como los leprosos, en el camino nos vamos a ir limpiando de toda inmundicia, nos vamos a ir limpiando de todo pecado. Gloria a Dios. Él nos quiere así como estamos y Él está dispuesto a ayudarnos a que cuando nos acerquemos al Padre, porque esa es la función del Espíritu, el Espíritu Santo, nos acerca a Jesucristo, y Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos lleva al Padre, cosa que lleguemos al Padre en óptimo estado para estar en su presencia. Gloria a Dios. Bueno, hoy hasta aquí, hermano. Si tenés algo para decir, mandame un mensajito, déjalo aquí en la radio, y el viernes que viene continuamos. Cerramos nuestros ojos, hacemos una muy breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este espacio, Señor, donde podemos hablar de tu palabra, y la verdad que me gustaría, Dios mío, poder hacer un programa de debate, de poder traer opiniones, pero en persona. Prepara ese tiempo, Dios mío, para debatir de tu palabra, para llegar a lo más profundo de lo que tú nos dejaste en las Escrituras. Y te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, hermanas que estuvieron oyendo. Prepara la reunión, el programa del viernes que viene, y sigue bendiciendo a continuación. Dios mío, que tu presencia esté y que haya siempre palabra fresca en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermano, hermana, hasta el próximo viernes. Dios te bendiga. Chao, Mauro. Gracias por todo. Amén. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces.